Llegó el momento de las noticias del misterio. Como cada semana, Javier nos traerá fake news, noticias del espacio, noticias de tecnologías, noticias en general que la verdad que son muy interesantes, y esta vez, hoy, no va a ser distinto para nada de las demás. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Pues bien, bien, aquí estamos. Seguimos con todo el follón que nos conllevan las noticias. Sabes que muy a gusto y nada, yo siempre tengo cosas que hacer. No paras, la verdad, no paras, porque estás continuamente recibiendo noticias de todo tipo, y la verdad que te lleva tu tiempo liarte a clasificarlas y seleccionarlas, ¿no? Para cada programa. Sí, sabes que sí, pero bueno, siempre muy interesante y siempre aprendo un montón de cosas. La verdad es que cada vez que traemos alguna noticia al programa, el primero que aprende y el que se entera de cosas soy yo y aprender nunca está de más, así que encantado. Desde luego que sí. Bueno, pues Javier, ¿de qué noticias nos vas a hablar en esta ocasión? Pues mira, vamos a hablar de la tecnología eye tracking, ya estaba en funcionamiento antes, pero con toda esta pandemia y todo esto que estamos viviendo, se le ha dado un empujoncito más para que llegue rápida al manejo nivel usuario de todos nosotros, y es una tecnología que me parece muy interesante. También voy a hablar de la respuesta de un astrofísico jesuita que ha fallecido ya y que colaboró con la NASA a una pregunta en un programa sobre si había vida extraterrestre, y todo esto lo traigo a colisión de todas esas informaciones que venimos trayendo de los ovnis últimamente y que luego en la misma noticia daremos un breve repaso. Pues la curiosa noticia, la curiosa frase o las curiosas frases que decía este jesuita, que además no era un don nadie, tenía varios títulos, y me ha parecido interesante como racionamiento, ¿no? Como una manera de pensar para traerla al programa. También te hablaré siempre me gusta traerte estas nuevas tecnologías que nos podrían ayudar, ¿no? El día de mañana a no desgastar ciertos materiales o ciertas materias primas que son escasas, y en este caso voy a hablarte de que el sodio podría ser un candidato a suplir las baterías de litio en unas baterías que ya se han probado y parece que van a ir hacia adelante. Aún les queda un poco, pero ya tenemos esas primeras baterías de prueba. Luego te hablaré de algo también relacionado otra vez con esta maldita pandemia del COVID, y voy a hablarte del sistema de eliminación de patógenos de BioCare, que es una manera de limpiar el aire de una empresa que va a empezar que está funcionando ya mismo, pero que va a empezar a funcionar en muchos sitios porque parece que tiene muy buenas referencias. Y por último, te hablaré del estudio que se ha hecho de un meteorito y que podría ser clave para confirmar que podría haber hoy en día actividad volcánica en Marte. Muy bien, bueno, pues como siempre empezamos con la primera, que es la tecnología eye tracking. Entiendo que es algún tipo, ¿no?, de control relacionado con algún tipo de cámara, ¿no? Porque al ser eye tracking, o sea, ojo que te sigue, ¿no? Seguimiento, traducido mal al español, la verdad. Algo tendrá que ver con ello. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, y resulta que ya se pueden generar esas interacciones físicas mediante la vista gracias a esta tecnología y tracking, como bien has dicho. Esto sería un sistema que evita el contacto físico y permite interactuar con el entorno a través del seguimiento ocular. La compañía Iris Bond, que es pionera en tecnologías de apoyo con este primer software de eye tracking de fabricación y desarrollo completamente español, tengo que decirlo, ha realizado un análisis sobre numerosas y exitosas aplicaciones que tiene esta innovación para favorecer la adaptación a esta nueva normalidad que todos tenemos hoy en día y afrontarla con plenas garantías de salud y seguridad. El secreto de eye tracking reside en la habilidad de las cámaras, como bien ibas encaminado, para rastrear la mirada de los usuarios y el movimiento ocular para detectar dónde se fija nuestra vista y qué es lo que queremos hacer. Y a esto me referiría, por poner algún ejemplo, ¿no? Pues sería, por ejemplo, incluso abrir o cerrar puertas, accionar un interruptor, llamar al ascensor, iluminación, cajeros automáticos, en muchos casos combinados con otro tipo de sensores. Estaríamos hablando de lo que vendría a representar esta nueva tecnología. Y en el caso de las compras, el seguimiento ocular se incorpora avanzados algoritmos de software que están basados en inteligencia artificial, por lo que diríamos que se traduce la mirada para ofrecer un acceso a la información de forma natural, segura al 100%, personal e intuitiva y de manos libres. Y además incluso funciona usando gafas o lentes de contacto, según informaron fuentes de Irisborne. Asimismo, por ejemplo, también te voy a decir que ya está planeado que sirva para el manejo de maquinaria o el control de dispositivos en entornos
laborales. Esta tecnología eye tracking permitiría manejar estos equipos o dispositivos en entornos laborables, como por ejemplo serían las interfaces de los sistemas de control de líneas de montaje, pantallas táctiles o controles remotos a través de tablets, así como varios entornos relacionados con la oficina. Lo que recalca esta empresa, Irisborne, es que todas las interacciones se realizan sin contacto y de fácil uso, ya que no requiere conocimientos informáticos. Asimismo, digamos que ya se están poniendo en marcha proyectos que implican la aplicación de esta tecnología con la idea no solo de ayudar en la propagación durante este tipo de pandemias, sino porque además se trata de soluciones inclusivas con personas que tienen movilidad reducida. De la misma forma, existirían múltiples aplicaciones en sectores como la telefonía móvil, en la automoción, en las casas inteligentes, robótica, ciencia, salud y producción. El mérito de la empresa, digamos que reside en ciertos avanzados algoritmos basados en inteligencia artificial que captan el movimiento de los ojos y lo traducen en movimientos precisos dentro de una pantalla. Y gracias a eso cualquier persona podría acceder a toda la información de forma natural, intuitiva y sin el uso de las manos, creando una nueva manera de relacionarnos con nuestro entorno a través de tecnologías de seguimiento ocular. Tengo que decirte que esto ya estaba lanzado desde hace ya bastante tiempo, ¿no? De hecho, ya hay diversos estudios internacionales, sí que es verdad que realizados antes de la crisis de esta pandemia, que apuntaban a que, por ejemplo, en el mercado global, eye tracking se esperaba que creciera hasta un 27,4% al año, llegando hasta 2025 y siendo valorado en unos cerca de 300 millones de dólares ya en 2018, cuando empezaron a hacer la idea. Sí que es verdad que ahora, por culpa de la pandemia del COVID, todas estas estimaciones han quedado completamente desfasadas y veremos a ver a dónde llega esta propuesta, que me parece que es muy interesante. En la próxima noticia nos vas a hablar, como bien dijiste al principio, de un astrofísico jesuita que colaboró con la NASA y que lanzó una pregunta nada más y nada menos que si había vida extraterrestre. ¿Por qué lanzó esta pregunta? ¿En qué se basaba este señor, Javier? Cuéntanos. Sí, bueno, lo que realmente lanzó fue una reflexión, ¿no?, a esa pregunta, que me pareció muy interesante. Hay que decir que hoy en día, ¿no?, para muchos, ciencia y fe son mundos paralelos absolutamente sin contacto alguno entre sí, cuando no serían directamente verdades antitéticas y serían incompatibles, ¿no? Pues hay que decir que el padre Manuel Carreira que es el que vamos a hablar en esta ocasión, sería uno más de una larga lista de científicos con sotana que desmienten esa falsa dicotomía. Su trayectoria, se inscribe, digamos, en esa corriente de clérigos, monjes y sacerdotes que hicieron varios aportes clave al conocimiento científico. Uno de los exponentes más destacados y cercanos en el tiempo sería otro sacerdote jesuita, que es Georges Lemaître, que fue primero, por ejemplo, en formular la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Pero hablando del que nos centra en esta noticia, de Manuel Carreira, era un jesuita español que reunía en su persona, por decirlo de alguna forma, al científico y al sacerdote como astrofísico que era, además máster en la Universidad John Carroll de Cleveland, integró, digamos, durante 15 años la Junta Directiva del Observatorio del Vaticano, asesoró y colaboró en varios proyectos de la NASA y fue profesor en universidades de los Estados Unidos y de España. Carreira nació el 31 de mayo de 1931 y hay que decir que desgraciadamente murió a la edad de 89 años en La Coruña el 3 de febrero de este mismo año. Fue un apasionado de la astronomía, a lo que él mismo llamaba la poesía de la ciencia. Pues bien, se ha rescatado un debate que hizo en un programa coordinado por el periodista y escritor español, que era Juan Manuel Prada, para un programa que se llamaba Lágrimas en la lluvia. Y hay que decir que el nombre del programa fue tomado del monólogo final de la película Blade Runner. Pues bien, el padre Carreira expuso de modo, la verdad es que bastante tajante y vehemente, cuál era su vista acerca de la especulación en torno a la existencia de vida extraterrestre. Antes de continuar con la noticia, voy a decirte, Víctor, que la he traído porque, como bien hemos comentado en otros programas, en las últimas semanas hemos tenido a volver estos temas de objetos voladores no identificados, partiendo desde esas imágenes que el Pentágono dio por válidas, ¿no?, como que eran fenómenos aéreos que no tenían clasificados, y a partir de aquí pues contestó Japón, que también hizo su anuncio
pertinente. El ministro de Defensa dijo que ni creía ni había visto naves extraterrestres, pero por si acaso su país se preparaba, y tengo que decir que ya hay otros países que también, aunque son escépticos, también empiezan a hacer esas preparatorias. Y no hace mucho tiempo también Luis Elizondo, que antes era director del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas, aeroespaciales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hoy en día reconvertido a presentador de programas de divulgación científica en la televisión, aseguró también en una entrevista que hay una tecnología que supera a la humana y la observa, aunque no avanzó ninguna teoría acerca de qué o quiénes manejan esta tecnología, y lo vamos a dejar un poco en el aire. Pues a coalición de todo esto, ¿no?, en este programa que te he comentado al principio, el padre Manuel Carreira decía que quienes insisten en afirmar que hay otros mundos análogos al terrestre desean, tanto consciente o inconscientemente, rebajar nuestra dignidad humana, afirmando de modo indirecto que el ser humano no es nada especial. Carreira, por ejemplo, en cambio, sostenía que la propia física ha demostrado que de haberse producido una mínima modificación de las condiciones iniciales del universo, o sea, en el Big Bang, la vida humana en la Tierra no habría sido posible. ¿Qué defiende él? Pues mira, defiende un razonamiento que se llama el principio antrópico. Este razonamiento, que en el que Carreira se apoya, ¿no?, pero el primero en hablar de esto fue el físico estadounidense John Wheeler, que desarrolló este llamado principio antrópico. ¿Y de qué trataba esto? Pues mira, sería, por explicarlo de alguna forma, no sería que únicamente el hombre el que está adaptado al universo, sino que el universo estaría adaptado al hombre. Solo tendríamos que imaginarnos, por ejemplo, un universo en el cual una o cualquiera de las constantes físicas que conocemos fundamentales se alterase en un pequeño porcentaje, pues entonces en ese universo el hombre nunca hubiera existido. Y según este principio, el antrópico, como te he comentado, en el centro de toda la maquinaria y diseño del mundo subyace un factor que es dador de vida. Para Carreira existía el peligro de querer decir de una manera totalmente acientífica que lo que vemos es un universo de una infinitud de universos, porque se toma como base lógica algo que, según él, es totalmente absurdo, y es que todo aquello que matemáticamente puede ocurrir, tiene que ocurrir. Y él mismo decía que él veía esto mucho en las discusiones sobre la vida fuera de la Tierra. En este programa de televisión, Carreira contaba ante esa pregunta, ¿no?, de ¿es posible que haya vida en otro planeta? O sea, ¿es posible que haya vida inteligente en otro planeta? Pues él respondía que según las leyes físicas sí era posible. Y entonces todos los demás interlocutores concluían en que entonces es probable que la haya, porque como hay tantísimos astros por ahí fuera, es muy probable, y si es probable, entonces es que la hay. Pero este jesuita replicaba de una manera que me parece la verdad es que me parece muy acertada, ya no estando o no, independientemente de eso, de acuerdo con lo que él decía. Y él lo explicaba con un experimento, la verdad es que muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, sería posible, según las leyes de la física, ¿no?, que si yo ahora mismo, mientras que hablo contigo, Víctor, tengo un bolígrafo en la mano, si yo dejo caer el bolígrafo sobre la mesa, ¿podría quedarse derecho sobre la punta? Pues bien, te voy a decir que según las leyes de la física sí sería posible. Lo que pasa es que es probable que aunque yo lo dejara caer 1.000.000 de veces encima de la mesa, ocurriera por lo menos una vez. Pues no. Además, ¿sería cierto que tarde o temprano ocurriría? Tampoco sería cierto. Por lo tanto, él decía que de modo que la gente tiende a mezclar lo posible con lo probable y con lo cierto. Además, según también decía él en esta entrevista, esto se haría de una manera que es o bien consciente a mala leche, entre comillas, o bien muy inconsciente, que sería un deseo de rebajar la dignidad humana. Que tiene que haber muchísimos sitios en el universo con vida inteligente, que por lo tanto nosotros no seríamos nada especial. Según subrayaba el mismo Carreira, hablando de este principio antrópico, él mismo dice que ya no fue propuesto por teólogos ni por filósofos, sino por los mismísimos astrofísicos. En los años 60 ya divagaban con este principio antrópico. Uno de los físicos más prestigiosos del siglo XX, que es John Archibald Wheeler, se preguntaba por la relación entre las propiedades del universo desde el primer momento y la existencia humana. Según describía el Wheeler, ¿no?, la propiedad más absolutamente propia de la materia es su mutabilidad, ¿no? Toda la ciencia que conocemos estudia los cambios de la materia. Pues bien, toda esa mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas formas. Aquello de lo que hablamos como
como mutable, no está determinado esencialmente a existir solo de una manera. Todo aquello que puede existir de diversas formas tiene que ser ajustado para que exista de una manera concreta y no de todas las formas posibles. La conclusión de este Wheeler era que el universo tuvo que ser ajustado ya en un primer momento y que ese ajuste debía tener un fin. Y el fin sería ajustarlo para que pudiera existir la vida humana. Según decía el mismo padre Carreira, no es que no les importa, a él no le importaba hablar de otros universos, ni les importaba hablar de otras humanidades. Según él, el universo cumple su destino cuando existe, aunque sea solamente un planeta, como es la Tierra, por lo menos uno, como ya te digo, donde se dé la vida personal e inteligente como nosotros. Así que les sabía muy mal menospreciarnos de esa manera, pensando que seguramente habría vida inteligente aparte de nosotros. En la tercera noticia nos vas a hablar sobre el uso del litio en las baterías. Hoy en día, vamos, lo tenemos en cualquiera de nuestros móviles. También lo estamos empezando a usar muy a menudo, y quizás ya una fabricación en serie con el tema de los coches híbridos que están tan de moda. Pero bueno, por lo visto han descubierto, como bien nos has dicho, un nuevo material que es posible que pueda sustituir al litio. Cuéntanos, Javier, ¿por qué han elegido el sodio para sustituir al litio? ¿Qué particularidades tiene? Pues mira, tiene una batería de iones de sodio, ¿no? Hay que decir que contendría tanta energía y funcionaría tan bien como algunas pilas o algunas baterías de litio comerciales, como bien has dicho. Y esta nueva batería ya ha sido desarrollada, por lo menos una beta, desarrollada en la Universidad de Washington State. Y esto haría posible una tecnología de baterías potencialmente viable de resultado de materiales que serían más abundantes y más baratos que el litio. El equipo del que forma parte todo el estudio, que es el Pacific Northwest National Laboratory, informa de uno de los mejores resultados hasta la fecha para una batería de iones de sodio. Es capaz de entregar una capacidad similar a alguna de las baterías de iones de litio y recargarse exitosamente, manteniendo más del 80% de su carga después de unas 1000 cargas. La investigación, que ha sido dirigida por Yue He-lin, que es profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Materiales, y Xiaolin Li, investigadora científica de este Pacific Northwest National Laboratory, y fue publicada en la revista ACS Energy Letters. Las baterías de iones de litio, como tú bien has dicho, hoy en día las tenemos en muchísimos sitios, ¿no? En móviles, en portátiles y ya cada vez más en vehículos eléctricos. Pero ¿sabes qué pasa? Que están hechas de materiales como el cobalto y el litio, que hay que decir que son escasos y muy caros. Y a medida que la demanda, por ejemplo, de vehículos eléctricos va aumentando y se necesita ese almacenamiento extra de electricidad, estos materiales van a ser más difíciles de obtener y posiblemente mucho más caros. Las baterías a base de litio también van a ser problemáticas para satisfacer la enorme demanda creciente de almacenamiento de energía de la red eléctrica. Así que, por otro lado, las baterías de iones de sodio, hechas de sodio barato, ¿no?, y abundante, sobre todo sostenible, de océanos o de la corteza terrestre, podría ser un buen candidato para el almacenamiento de energía a gran escala. Pero hay que decir que desafortunadamente no tiene tanta energía como las baterías de litio. Hoy en día, en esta primera batería, en esta primera prueba, ¿no?, también hay que decir que tienen problemas para recargarse, ya que son necesarios para un almacenamiento, ya que para almacenar cierta cantidad de energía tienen algunos problemas en alguna parte del material. Un problema clave para algunos de estos materiales catódicos más prometedores, por ejemplo, el sodio, es, por ejemplo, una capa de cristales de sodio que no funcionan, digamos que son inactivos, que se acumula en la parte superior del cátodo, deteniendo ese flujo de iones de sodio y como consecuencia, digamos que lo que hace es matar la batería. Así que, como parte del trabajo que tienen por delante este equipo de investigación, es crear un cátodo de óxido de metal en capas y un electrolito líquido que lo que hace es incluir varios iones de sodio adicionales, creando, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo nos entienda, una sopa que sería más salada y que tendría mejor interacción con esa parte de arriba de la batería. Ese diseño de cátodo y esos sistemas de electrolitos permiten ese movimiento continuo de iones de sodio y evitan esa acumulación inactiva de cristales en la superficie,
permitiendo la generación de electricidad sin ningún obstáculo. Los investigadores ahora mismo están trabajando para comprender mejor esa importante interacción entre electrolito y cátodo para que puedan trabajar con diferentes materiales para mejorar el diseño de la batería. También están empeñados en diseñar una batería que no use cobalto, que es otro metal relativamente caro y además raro. Este trabajo, digamos que lo que allana es el camino hacia baterías prácticas de iones de sodio y las ideas fundamentales que ellos han tenido sobre esa interacción cátodo-electrolito arrojan cierta luz sobre cómo se podrían desarrollar futuros materiales de cátodo sin cobalto o con bajo contenido de cobalto en baterías de iones de sodio, así como en otros tipos de química de baterías. Si pudieran encontrar alternativas viables al litio y al cobalto, las baterías de iones de sodio realmente podrían ser tan competitivas como las baterías de litio que encontramos hoy en día. En la próxima noticia nos vas a hablar de nuevo de un avance que han hecho en la lucha contra el COVID-19. Ese virus que ya nos estamos acostumbrando demasiado quizás a vivir con él y nos estamos descuidando y no debemos de bajar la guardia nunca. Bueno, pues háblanos, Javier, de este sistema de eliminación de patógenos de BioCare. Sí, mira, pues después de haber pasado esa famosa desescalada, ¿no?, y encontrarnos en esa nueva normalidad, la sociedad pues se enfrenta al importante reto de evitar esa nueva propagación del COVID-19. Y por eso, todo espacio interior, público o privado, debe de prepararse para prevenir situaciones de riesgo. Pues bien, BioAir Society presenta su sistema de eliminación de patógenos BioCare, que es una tecnología de tratamiento inteligente de aire interior que elimina patógenos, alérgenos y COPS, que son compuestos orgánicos volátiles. Ya nos sonará bastante cuando tanto hablar del COVID-19. Además, aseguran que no genera residuos químicos ni subproductos tóxicos para el ser humano, por lo que se puede convivir con él perfectamente en espacios interiores. Funcionaría con una tecnología patentada de desinfección del aire aplicable a todos los sectores económicos e industrias para satisfacer las necesidades medioambientales en espacios anteriores. Ellos funcionan con una cosa que se llama la oxidación fotocatalítica. BioCare, este aparato, genera aire limpio, libre de patógenos, alérgenos y COPS, como ya te he comentado. Es adecuado además para el tratamiento del aire interior y usado para eliminar todos los compuestos orgánicos y partículas vivas o inertes disueltas en el aire. La clave de su máxima eficacia es una continua operatividad y una alta capacidad de eliminación de microorganismos en su continua producción de flujo de aire limpio. Hay que decir que BioCare no es un filtro, ni emplea tecnología de cargas iónicas, ni placas, y no genera ozono ni en sus procesos intermedios ni en el aire limpio obtenido como resultado de esa descontaminación. Utiliza luz ultravioleta en el interior del equipo, pero solo para activar el proceso oxidativo de los patógenos, que es su forma de eliminarlo. Además hay que reconocer, si ves un vídeo explicativo, que se instala fácilmente, sin conductos especiales, y además es de bajo consumo, es ecológico y solamente requeriría de un único mantenimiento anual. Los equipos de BioCare se ofrecen hasta en dos versiones. Hay una que es BioCare para espacios donde el equipo se puede anclar, ¿no?, de una forma visible a las paredes, o hay otra que es BioCareLens, que está pensado para sitios menos visibles donde la instalación pueda estar oculta, ¿no? Tanto BioCare como BioCareLens, hay que decir que ellos ya han disparado diferentes formatos, ¿no?, con distintas capacidades de esta oxidación fotocatalítica. Está desde el más pequeño, que podríamos tener cada uno de nosotros en una sala o en un despacho, en nuestra casa, ¿no? El mediano para algo un poco más grande, ¿no? Pues me parece que la medición era hasta 250 metros cúbicos, y luego habría uno muy grande de una mayor potencia de oxidación, que estaría ya orientado a instalaciones muy grandes de 400 metros cúbicos. Y esta es otra de las tecnologías, Víctor, que se está poniendo muy de moda y que, como bien has dicho, nos vamos a tener que enseñar a convivir con todo este tipo de tecnología, porque es lo que nos espera en esta nueva normalidad. Qué miedo me da, la verdad, Javier, ya que mencionas lo de la nueva normalidad. ¿Qué nos puede traer esto, la verdad? Samuel Cruz, nuestro colaborador, vendrá al programa también a explicarnos desde el punto de vista de la geopolítica qué puede significar esta nueva normalidad. Así que nada, bueno, pues Javier, vamos con la última pregunta, y
recuerdo que nos hablabas de un meteorito clave que podría ser quizás la clave para confirmarnos que hay una actividad volcánica en Marte. Cuéntanos, ¿qué has sacado de esta noticia? Pues sí, mira, de acuerdo a unos estudios que han sido recientemente publicados, la caída de un meteorito, ¿no? Podría resultar, como bien has dicho, clave para comprobar una gran duda que tienen los científicos hoy en día, y es la actividad volcánica en Marte. Ya es para nosotros, ¿no? Esos fenómenos vinculados a los planetas, para nosotros ya, digamos, aquí en la Tierra, ya es digamos, no sé cómo decírtelo, ya es un interrogante, ¿no? Conocer esa actividad volcánica, pues imagínate cuando hablamos de un planeta que no es el nuestro, pues todo esto se multiplica, ¿no? Y hablando de ese meteorito, el meteorito es el Tisín, que cayó en la Tierra en el año 2011 y ha servido, por ejemplo, para comprobar que el planeta rojo tiene actividad volcánica y geológica activa, ya que proporcionaría la primera prueba química sólida sobre la convección del magma, que son esas masas de roca fundida al interior de un planeta. De acuerdo con un estudio que ha sido publicado por Meteoritis and Planetary Science, los cristales de olivino hallados en el meteorito solamente podrían haberse formado en temperaturas cambiantes a medida que se arremolinaba en las corrientes de esta convección de magma. La conclusión, digamos, que a la que se llega, por ejemplo, sería que Marte era volcánicamente activo cuando se formaron estos cristales de olivino que te he comentado, y que haría entre unos 574 y 582 millones de años, una horquilla que es bastante justa. Y más aún, también podría serlo, según dicen los científicos, hoy en día. El geólogo planetario Nicola Bari, de la Universidad de Glasgow, en Escocia, que es uno de los autores de la investigación, ha detallado que no hay evidencia previa de esta convección en Marte. En una entrevista que hizo al portal RT, afirmaba de que se trataba del primer estudio que probaba la actividad en el interior del planeta desde un punto de vista puramente químico y además en muestras tangibles, en muestras reales. Mientras se llevaban a cabo los estudios del olivino, que ya lo he nombrado un par de veces y quiero que sepas que es un grupo de minerales, ¿no? que constituyentes de la piedra, ¿no? Pues en el meteorito los investigadores hallaron algo que llamaba su atención, y era que los cristales presentaban bandas ricas en fósforo que estaban esparcidas irregularmente. Según comentaba el especialista, esto ocurría cuando la tasa de crecimiento del cristal superaba la velocidad a la que el fósforo se podía difundir a través de cierta fusión. Lo que quería decir era que por esa razón el fósforo está obligado a entrar en esa estructura cristalina en lugar de, digamos, nadar por ese magma líquido. Así que también determinó que en esa cámara de magma que generó la lava, la convección fue tan fuerte que ese olivino fue movido desde el fondo de la cámara, que sería donde se encuentra el material más caliente, hacia la parte superior, que es donde se encuentra la parte más fría, muy rápidamente, y eso genera ese esparcimiento del fósforo de esa manera, y que además también nos dice que sería en unas tasas que se enfrió directamente a unos grados muy rápido y muy poco tiempo. Ellos calculan que entre 15 y 30 grados Celsius por hora, lo cual para los científicos es una burrada. Hablando de la temperatura, ¿no?, a la que se formaron esos cristales, ellos dicen que ya fue en el periódico amazónico tardío, y el equipo de investigación calculó, haciendo cálculos termodinámicos y para comprobar, ¿no?, que el manto tenía probablemente, cuando se formaron estos cristales, unos 1560 grados Celsius. Realmente ellos piensan, ¿no?, por ejemplo, que Marte hoy en día podría ser todavía un mundo volcánicamente activo, y que estos nuevos resultados apuntarían hacia eso. Además, también dijo que no veamos una erupción volcánica en Marte desde ahora hasta los próximos 5 millones de años no significa que el planeta no esté activo, porque probablemente el tiempo entre erupciones entre Marte y la Tierra sea diferente. Haciendo una comparación, como bien decía él, mientras en la Tierra, ¿no?, podemos ver una o más erupciones por día, a lo mejor en el planeta rojo podría tratarse de que quizás se observara una cada millones de años. Así que volvemos a tener unas poquitas más de noticias de ese planeta rojo, que próximamente visitaremos, y esperemos traerlo aquí al programa y contarlo, porque va a ser un espectáculo. Javier, y yo ahora te pregunto, mira,
Yo he escuchado muchas teorías, ya sea a través de divulgadores de YouTube, de divulgadores a través de la televisión, de diferentes medios como la radio, en el que hablaban que en un pasado un tanto lejano, ¿vale? Lo que es el planeta Marte era muy similar a lo que es la Tierra, es decir, tenía ríos, lagos, pantanos, vamos, sí, mares, bosques, etcétera, etcétera. O sea, que era muy similar a lo que es la Tierra. ¿Realmente eso es científicamente posible o se ha demostrado que eso puede ser posible? Te digo si has escuchado algo de las noticias que hayas podido ir recibiendo o forma parte de una fake news total. No forma parte de la fake news. Digamos que hay varios científicos que están muy enfrentados con eso. A esas teorías se defienden mucho. Acuérdate que incluso hablamos lo trajimos aquí al programa de algunos científicos que tomando esas fotos con una escala muy buena, ¿no? Con mucha definición de Marte, incluso podían llegar a ver esos surcos o podían incluso llegar, según decían ellos, pero que lo decían y aunque suene un poco rimbombante, digamos que eran científicos y incluso a ver como fósiles, ¿no? Pegados a las rocas, con lo cual no es una locura. Digamos que hay dos partes de esos científicos que estarían enfrentados, gente que dicen que Marte antiguamente, como bien has dicho, era muy similar a la Tierra, otros científicos que no lo creen absolutamente para nada, que piensan que siempre ha sido un desierto yermo y frito por la radiación, porque hay que decir que la radiación que soporta Marte ahora, hoy en día, sería incompatible con la Tierra, siempre y cuando hablemos de hoy en día. No sabemos hace millones de años cómo sería esa atmósfera, aunque parece que ya empieza a haber pruebas de que también tenía una atmósfera en su día. Y pasando esas dos teorías, digamos, bien explicadas, entre comillas, o bien posicionadas y realmente plausibles, también tenemos, acuérdate, Víctor, de lo que se dijo, de que lo que hacían era que nos enseñaban Marte con un espectro de color rojo para que lo viéramos así, y si le cambiabas el espectro era un mundo totalmente azul y verde como la Tierra. Claro, efectivamente, es que yo la teoría que había oído era esa, ¿no? Que la propia NASA, antes de subirlas a su página, o hacérnosla llegar mediante cualquier tipo de medio, siempre le metían ese filtro de color rojo anaranjado, pero que sin embargo mucha gente que dedicaba gran parte de su tiempo, de su vida, buscaba, ¿no? Similitudes con las imágenes que presentaban de la Tierra con imágenes reales captadas aquí en nuestro planeta. La verdad, o sea, que por eso te digo que al final sí que es verdad que había muchas imágenes que eran muy parecidas de Marte y en la Tierra. Con respecto a esos objetos, ¿no? Que dicen insectos, fósiles y demás, es que también hay algunos que hay que echarle imaginación. Entiéndeme, o sea, no se ven claramente. Mucha. Claro. Hay que echarle mucha, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero es lo que te digo, no estando muy de acuerdo con ellos, digamos que lo ha dicho no hemos sido ni tú ni yo, que no tenemos ni idea de eso. O sea, ha llegado una persona que estudia, que es naturalista y que estudia, por ejemplo, los insectos, y él ha dicho el tipo de insecto que ha visto. Yo no digo que esté de acuerdo, digo que lo ha dicho y que no lo ha dicho un don nadie, con lo cual yo, pues bueno, no es que esté muy de acuerdo con él, me parece, ya te digo, un poco más rocambolesco, pero no deja de estar ahí. No, desde luego, como tú bien has dicho, es un científico con muy buena reputación y, como dices, no es un don nadie, no somos ni tú ni yo, desde luego. Bueno, pues nada, Javier, a ver si algún día nos llegamos a enterar de la verdad de esto y, oye, quién sabe, a lo mejor nosotros en un futuro somos un Marte, como quien dice, con tanta contaminación, tantas bombas atómicas, nucleares, etcétera, etcétera. Quién sabe, a lo mejor, como dicen algunas teorías, somos, ¿no?, descendientes de aquellos seres que vivieron en aquel entonces en Marte. Quién sabe, algún día lo mismo lo descubriremos. Javier, muchísimas gracias por las noticias que nos has traído hoy, como siempre súper interesantes, la verdad, y variadas. Y nada, te deseo una buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo, hasta el próximo programa.